El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Queridos hermanos, hemos comenzado una nueva semana y un nuevo tiempo litúrgico después de haber vivido intensamente el tiempo de Navidad. Ya con el domingo, que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, se inauguró la primera parte del llamado tiempo ordinario o tiempo durante el año. Fíjense que hasta el color litúrgico que usamos cambió. En Navidad, como tiempo de fiesta, fue blanco. Antes, si hacemos memoria, en el Adviento, como tiempo de preparación y reflexión y demás, morado. Y ahora, en el tiempo ordinario, se usa el verde, que simboliza la esperanza del pueblo en la presencia de Jesús. Y es un tiempo que tiene dos partes, se divide en dos momentos. Esta primera parte que comenzó ahora, como les decía, el domingo, y que se va a prolongar hasta que comience la Cuaresma en el miércoles de ceniza. Hasta ese día vamos a estar viviendo el tiempo ordinario. Luego se va a interrumpir con el miércoles de ceniza para dar lugar a la Cuaresma, 40 días, donde volveremos al color morado, porque es un tiempo penitencial, tiempo de preparación, tiempo de oración intensa, tiempo donde nuestra vida personal y comunitaria se va a disponer a celebrar después la gran fiesta, la que da culmen y plenitud a esta primer fiesta que celebramos, que fue la Navidad. Y esa futura fiesta que prepara la Cuaresma será obviamente la Semana Santa, el Triduo Pascual, la resurrección de Jesús, ¿no? Donde volveremos a usar el color blanco y así durante 50 días hasta Pentecostés, para luego volver al tiempo ordinario hasta fin de año. Así, de esta manera, se va desarrollando el año litúrgico y se nos va presentando a lo largo de estos ciclos toda la historia de nuestra salvación, obviamente ejecutada, llevada a plenitud en Jesucristo el Señor, que nació para nuestra salvación. Y entonces en este tiempo ordinario nosotros nos vamos a encontrar con Jesús, que va llevando adelante su misión, el ministerio que el Padre le encomendó. Jesús que va anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y la palabra de Dios que se nos manifiesta en él, en los evangelios, especialmente este año como ciclo C en Lucas, que nos va enseñando todo lo que Jesús enseñó, obró, realizó, manifestó con su vida pública, dando a conocer que en él estaba presente el reino de Dios, que ya había llegado el cumplimiento de las promesas de la antigua alianza. Y con él comienza entonces esta nueva y eterna alianza que llegará, obviamente, a concretizarse definitivamente el día de su resurrección. Escuchamos entonces la primera lectura en estos días de semana tomada del Antiguo Testamento,
con el salmo correspondiente y luego el Evangelio con los hechos de Jesús, con la vida del Señor. Hoy en la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, vemos la historia de Samuel. Samuel nace a partir de una pena muy grande de su madre Ana. Dice el libro que Ana se sentía abandonada por Dios. Era muy común ese sentimiento en toda mujer que no podía obtener la maternidad. Para el judío, la no maternidad era considerada como una especie de desgracia, como una especie de abandono de parte de Dios. Muchos hasta le decían que eran mujeres malditas, porque Dios no los había bendecido con lo que toda mujer quiso y quiere ser, que es justamente el fruto de ser madre, dar a luz un hijo, engendrar un hijo, porque de esa manera Dios a través de ella sigue dando vida humana, pero también la vida de la gracia. Un hijo que nace, una hija que nace, es un adorador de la gloria de Dios. Por eso, dar a luz un hijo es bendición. Entonces la mujer que no podía quedar embarazada por razones de salud o lo que fuere, se consideraba una mujer así, triste, maldita. Y además era muy común, porque en todos los tiempos sucedieron estas cosas, lo que hoy llamaríamos la discriminación. Las mujeres que sí, eran madres y habían formado la familia, miraban a esta clase de mujeres que no habían podido ser mamás con desprecio y se burlaban de ellas. Eso es lo que padecía Ana. Por eso dice el libro, que escuchábamos recién en este relato tan interesante, ¿no?, que ella fue al Señor y lloró desconsoladamente con mucha amargura y imploró a Dios en el secreto de su corazón, con toda fe, con toda esperanza, a pesar del dolor, y le pidió un hijo que pueda ser mamá. Y el Señor se compadeció de ella. Y ahí aparece en escena un hombre de Dios, una autoridad religiosa y santa que era Elí. Dice que Elí la vio en el templo desde un costado, en la distancia, que ella movía los labios y se indignó porque pensaba que estaba borracha. ¿Qué hacía ahí? Y entonces no pudo más con su enojo el viejo Elí y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar aquí faltándole el respeto al Señor? ¿Hasta cuándo se te va a ir la borrachera que tenés? Y ella, muy acongojada, pero con mucha humildad le dice: yo no estoy embriagada, no es el vino lo que mueve mis labios y mi corazón, sino la fe en el Señor. Lo que estoy haciendo es pidiéndole un hijo, ese hijo que hasta ahora no he tenido, y eso hace que se rasguen mis entrañas de dolor, de tristeza. Y entonces Elí, que la mira con compasión, la despide y le dice: ándate tranquila, que el Señor te conceda lo que has pedido. Y así es, vuelve a su casa, está con su esposo y con mucha esperanza confía en el Señor, y el Señor tiene misericordia de ella y le concede ser mamá. Engendra un hijo a quien le va a poner después el nombre de Samuel, porque significa ese nombre en el lenguaje israelita: se lo pedí al Señor y el Señor me lo concedió. Por eso la promesa que ella hace a Dios para que le conceda esta gracia es: Señor, si me das realmente un hijo, un varón, te lo voy a consagrar a vos desde pequeño, desde muy, muy bebé te lo doy, porque si vos me lo das es un milagro de amor y entonces ya a mí no me pertenece, te pertenece a vos, te lo voy a consagrar. Y en la figura obviamente de Samuel nosotros podemos encontrar la imagen de Cristo, ese mismo Jesús que veíamos hace unos pocos días en Navidad, que es enviado por Dios a María, la elegida, la llena de gracia, a quien el ángel la convoca y le dice: concebirás y darás a luz un hijo. María
no era una mujer estéril, al contrario, pero todavía no había conocido varón, todavía no estaba casada, no estaba comprometida, solamente comprometida en la distancia con José. Y sin embargo Dios le dice, serás madre y este fruto de tus entrañas no consiste en participación de varón, sino en que es fruto del Espíritu Santo. Por eso será santo el niño y será llamado Hijo del Altísimo, el que viene a salvar. Por eso el nombre será Jesús, el que viene a salvar. Los nombres para los judíos, sobre todo nombres de hombres, de varones, tenían prácticamente una simbología. Cada nombre representaba la misión que en el futuro ese niño iba a tener para gloria de Dios y para bien de sus hermanos, ¿no? En este caso, Samuel, aquel a quien ella se lo pidió al Señor y que luego será un gran hombre, un hombre muy importante en la vida del pueblo de Israel, un hombre que va a marcar el camino de Dios en la historia de ese pueblo del cual él es parte, ¿no es cierto? Un niño que desde muy pequeño será llamado por Dios por su nombre. Ya leeremos en un futuro cómo continúa esta historia, pero lo importante de todo eso es que Dios interviene, escucha la oración de esta madre, de esta mujer quebrada por la tristeza, la bendice y la bendice con un hijo que luego será un gran hombre para el pueblo de Dios. Algo semejante, obviamente, sucede en María y en Jesús, de manera que Samuel prefigura la imagen del Mesías. Hermosas historias, historias sagradas, historias llenas de luz, que nos vienen bien a todos, pero sobre todo porque hay que traerlas al día de hoy, al día nuestro de cada uno y de la iglesia, de la comunidad, ¿no? Y lo primero que obviamente se nos puede ocurrir como respuesta de Dios para nosotros en esta palabra es que nunca hay que desfallecer, nunca hay que bajar los brazos. Y por más que la vida a veces no nos venga favorable y a veces pedirle a Dios cosas, gracias que no llegan, es una verdad, pasa. Nunca hay que darse por vencido. El Padre Pío decía, ten paciencia, ten fe, ora mucho y confía en el Señor. Esos consejos del santo realmente son un poco los que se desprenden de la palabra hoy día también. No bajes los brazos, ten ánimo, ora mucho, confía en el Señor, no pierdas la paz. Dios siempre escucha a los de corazón humilde, a los de corazón sencillo, simple, como fue el corazón en este caso de Ana, que rezó con humildad. Y que cuando el mismo Elí la criticaba porque creía que estaba borracha, ella con mucha humildad dijo, lejos de mí, Señor. Al contrario, que no me falte nunca tu favor, porque lo que estoy haciendo es pedirle al Señor esta gracia que tanto deseo. En el Evangelio, como les decía, entramos a vivir, a escuchar, a profundizar en la vida pública de Jesús. Nos dice el Evangelio de Marcos en este primer capítulo que Jesús entra en Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí comienza a anunciar en sábado, el día del Señor, la buena noticia del reino, empieza a predicar en las sinagogas con toda autoridad, ¿no? Y dice que todos los que lo escuchaban, viendo su humildad, su simpleza, porque no era un hombre que vestía con ornamentos lujosos, como los sacerdotes de la época, como los escribas, como los fariseos, sino era uno más, un hombre sencillo y simple, que venía de una ciudad muy pobre y sencilla también, que pasaba desapercibida y que era Nazaret. Sin embargo, ahí el Señor va adelante y se pone a predicar, se pone a anunciar, y dice que la gente está asombrada por la forma en que enseña, porque dicen, enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos que tienen un librito escrito, algo que ni siquiera ellos se creen y por supuesto mucho menos viven. Este no, este es diferente, nos habla de igual a igual, sus palabras nos llegan al corazón,
nos mira a los ojos con una mirada divina, pero al mismo tiempo con una mirada humana, involucrada con el hombre, con el dolor del hombre. Por eso la gente siente en el corazón al escuchar a Jesús esperanza, renueva la alegría, se sienten confortados, bendecidos. Y encima de eso dice el texto que entre la gente había un hombre poseído por un espíritu impuro, lo que significa la acción del mal sobre la persona. Le quitó la libertad, no lo dejaba ser él mismo, le había quitado su personalidad, su identidad, porque estaba poseído, el mal podía sobre él, la angustia, la tristeza, la marginación. Todo eso podríamos entender cuando decimos el espíritu del mal. Y encima tendríamos que ponernos en lugar de la familia, su madre, su padre, sus hermanos, sus seres queridos, el sufrimiento que esto implicaba al tener un ser querido en esas condiciones, ¿verdad? Pero dice que el Señor se acerca al ver el dolor, el llanto, y la voz del maligno cuando lo ve venir a Jesús, ¿no? Dice: sabemos quién eres, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos a qué has venido a acabar con nosotros, porque tú eres el Santo de Dios. ¿Ven? El mal reconoce la grandeza de Dios. El mal, ante la gracia de Dios, que pasa también por la fe del pueblo de Dios, por la esperanza, por la oración, por los sacramentos, por nuestra vida consagrada a Dios desde el bautismo y para siempre. El mal ve todo eso, y cuando ve todo eso, se siente amedrentado, experimenta su derrota, porque en el que está con Dios hay victoria, y las fuerzas del mal no pueden prevalecer contra los hijos de Dios. Y esto lo manifiesta Jesús hoy en esta actitud. ¿Qué hace el Señor? Lo increpa y le dice: cállate y sal de este hombre. Y el espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido, un grito de dolor, de derrota, deja libre a este hombre poseído. Y dice que obviamente todos los que vieron eso se quedaron asombrados. ¿Quién es este? Que hasta los espíritus impuros se le someten. Hermanos queridos, siempre el Evangelio, como les digo, es un mensaje actual para este presente de nuestra vida, de esta sociedad, de nuestra comunidad concretamente y para el mundo entero. La clave es saber escuchar la voz de Dios, es tener un corazón abierto y disponible para lo que Dios obra en nosotros, para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es tener un corazón en clave de fe, que cree y que espera y que pide, como Ana en la primera lectura, que no se da por vencido a pesar del dolor, y aunque todo a su alrededor parezca derrota y fracaso, confía en el Señor, mantiene el ánimo, es decir, la vida está de pie, y confía en el Señor, y por eso ora con esperanza. Y así entonces se manifiesta bien desde dentro nuestro, como fruto de esa fe, la fuerza del Señor, que es el Espíritu Santo que hemos recibido. Y quien ha recibido el Espíritu Santo, como todos desde el día del bautismo, ya estamos santificados, purificados, porque le pertenecemos a Dios, estamos consagrados para siempre al corazón del Padre en el nombre de Jesucristo. Hermanos, vivamos con esperanza nuestra vida, no tengamos miedo, no bajemos los brazos, unámonos cada día más al Señor y seamos instrumentos del Señor. El Señor nos necesita a todos. Hoy vivimos en un mundo poseído y ultrajado por el mal. Hoy vivimos ante realidad de hermanos nuestros, es lo que nos toca vivir a nosotros. Cada época tuvo lo suyo, pero aquí, en el aquí y ahora de nuestra vida, pasa lo que está pasando. Un mundo donde vemos gente desanimada, que vive derrotada, que ha bajado los brazos, que está sumergida en la desesperación, en la tristeza, en la depresión. O también otros hermanos
que se olvidaron de lo que son, de la identidad que tienen como hijos de Dios y viven una vida porque han elegido mal, haciendo el mal. La falta de servicio, de disponibilidad, de misericordia, de compromiso por el otro, muestra muchas realidades de hermanos nuestros, a quien no hay que juzgar, no, de ninguna manera, por quienes hay que orar y mucho, pero que existen y que lamentablemente hacen la vida de sus hermanos a veces una vida difícil. Pero no hay que tener miedo. Unirnos más y más al Señor, por un lado, y orar mucho por ellos, para que ellos también sean liberados. Esta gente que vive hoy en el individualismo, en el odio, en la venganza, en la intolerancia, haciendo el mal, porque han perdido su identidad, el rumbo de su vida, aunque digan tenerla clara, cada vez están más en oscuridad. Esta gente necesita ser exorcizada, permítanme el término. Jesús exorcizó, es decir, extrajo, liberó del espíritu del mal a este pobre hombre poseído. Luego también tenemos que pedirle al Señor, Señor, libera el alma, el corazón de mis hermanos que viven en la oscuridad, que viven en la maldad, que viven diciendo una cosa pero haciendo todo lo contrario. Libera a mis hermanos, Señor, que están confundidos, porque si no toman conciencia y no oramos por ellos, algún día van a sucumbir. Dice que el espíritu del mal, para mí es muy significativo esto del Evangelio, cuando lo dejó, cuando fue expulsado por Cristo, dio un gran alarido, un grito de derrota, un grito de muerte. Pero era necesario, y dice que cuando lo dejó, lo sacudió violentamente a este hombre que estaba poseído. Es necesario que sean sacudidos por el poder de Jesucristo, que sean sacudidos por la mano poderosa de Dios. Estos hermanos que viven en las tinieblas y en sombras de muerte, que se han empecinado en el mal, que han cerrado y endurecido su corazón, tienen que ser sacudidos. No sé de qué manera, el Señor solo sabe cómo, pero que va a suceder, va a suceder. Ese sacudón, ¿no?, que realmente los tira por tierra, porque es la única forma que puedan reaccionar y retomar un estado de liberación para volver a la verdad. Hay que orar por la liberación. No dejemos de orar por nosotros y por ellos. Hay mucha gente, insisto, hermanos queridos, más de lo que podemos imaginar, que lamentablemente directa o indirectamente, ha hecho pactos con el mal. Es así. Vivimos un mundo envenenado, una sociedad enferma. Y muchas veces dentro de las mismas comunidades y familias se nota esas conductas malignas. Hay que orar. Nosotros solos no podemos. Nosotros, por nuestra cuenta, estamos derrotados. Pero el Señor en nosotros sí puede hacer desde nosotros maravillas. Y todos por la gracia bautismal y la unión sacramental de la oración, de la esperanza, de la comunión, de la reconciliación, de la palabra de Dios, de María, de nuestra devoción, tenemos poder que se nos es dado para tener la autoridad de Cristo y vencer y expulsar a los espíritus del mal. Muchos que escuchan esto, tal vez, muchos que son muy teóricos de la religión, cuando se escucha hablar de esto, suelen descalificar este tipo de palabras o conceptos, porque limitan el mal a cosas muy lejanas. Hoy todo es problema psicológico, todo problema psiquiátrico, moral, y en definitiva subyace, bien adentro, subyace como raíz de todo esto la fuerza del demonio. Es así. El apóstol San Pablo lo dice con tanta claridad, junto con otras imágenes que pone la palabra de Dios al respecto, pero Pablo dice, nosotros no peleamos contra ejércitos de carne y hueso, sino contra legiones y potestades de los aires, de los espíritus,
que son las legiones satánicas. Existen y que se han metido en el corazón del hombre y también se han metido en muchos estamentos de las comunidades de la Iglesia. Por eso nos encontramos, no en pocas ocasiones, con hermanos que vienen buscando a la comunidad sus propios intereses. Leones, o mejor dicho, lobos, como dice el Evangelio, con piel de cordero. Por eso hay que estar atentos en el Señor, y estar de pie y erguidos, con ánimo y esperanza, de la mano de Dios, de la mano de María, y decirle al Señor con humildad todos los días: Señor, cubrime con tu sangre, que me libere del poder del maligno, y concédeme la gracia de estar protegido por el manto de María, para que mi vida de todos los días sea una vida plena, y que las fuerzas del mal no tengan poder para contra mí ni contra mis seres queridos. Llená de tu bendición mi hogar, a mi familia, a mis seres queridos, a mis padres, a mi esposa, esposo, mis hijos, a mis seres queridos todos, especialmente aquellos que están pasando momentos de dificultad, de angustia, de tristeza, de enfermedad, de depresión, especialmente aquellos que no quieren escuchar el consejo bueno que se les puede dar y toman caminos de oscuridad y perdición. Señor, regalos con tu sangre, cubrilos con tu sangre, y a nosotros no nos desampares para que podamos estar bien y hacer el bien. Y que esta fuerza que tanto nos preocupa de este COVID, que ya hace tiempo viene amenazando, no tenga su lugar en nuestra vida. Al contrario, que podamos realmente, cuidándonos con responsabilidad, sin duda, con los cuidados necesarios en estos tiempos complejos, podamos realmente darle esa batalla con la fuerza de lo alto, y que el Señor nos preserve de toda enfermedad, contagio y de cualquier otro mal. Se lo pedimos al Señor, a Dios nuestro Padre, que nos escucha y nos ama porque es papá, en el nombre de su Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, y pidiendo la poderosa y noble maternal intercesión de nuestra Madre la Virgen. Que así sea.